Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. El día de hoy vamos a continuar con los contenidos de geometría, prácticamente con contenidos de medición, porque vamos a aprender el concepto de perímetro, ¿ya? Y adquirir la habilidad de cómo calcular los perímetros de las figuras geométricas, ¿ya? No es un contenido complicado, pero sí donde se trabaja bastante. Por eso es que, de cierta forma, el video del día de hoy queda un poquito más largo de lo normal, ¿ya? Así que hay que abrir el libro en la página 175 a la 169 y vamos a comenzar. Dice acá, el perímetro se simboliza como una P de una figura es la longitud de su contorno. Para calcularlo, puedes sumar las medidas de todos sus lados. Y aquí hay algo importante, dice, en un rectángulo los lados opuestos tienen igual medida. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo, ¿ya? El lado opuesto de este lado es el de acá. ¿Ya? Y el lado opuesto de este lado sería acá. Significa que los lados opuestos, en este caso, el 5 vale, este lado vale 5 y este igual vale 5. ¿Ya? El opuesto de este es este y los dos valen 10. ¿Ya? A eso se refiere con lado opuesto. Por ejemplo, el caso de acá. Este con este mide lo mismo, porque son opuestos. Y este con este también mide lo mismo, porque también son opuestos. Ya, a ver, dice aquí ejemplo. Marco y Josefina corren alrededor de la plaza más cercana a su casa. Esta se representa en la siguiente cuadrícula. Aquí está la plaza de Marco y aquí está la plaza de Josefina. ¿Ya? Después dice, ¿cuántos metros recorre cada uno en una vuelta? Ya, aquí hay un marco de referencia que son los cuadraditos. Significa que los cuadraditos cada uno mide 1 metro de ancho y 1 metro de alto, si se puede decir, así de esa forma. ¿Ya? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito, el largo de la plaza de Josefina sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de largo y de ancho sería 1, 2, 3, 4 metros de ancho. ¿Ya? A ver, continúo en la otra hojita. Ya, más abajito, el libro les enseña cómo lo tienen que hacer. Dice, registra la medida de los lados en las figuras que representa cada plaza. Ya, anteriormente habíamos dicho que este medía 8, ¿cierto? Y para abajo medía 4. Significa que acá abajo igual vale 8, porque este es lo opuesto de acá, y lo opuesto vale lo mismo, ¿ya? Y este vale 4 porque este es lo opuesto de acá. O simplemente tú puedes proyectar esa longitud de acá para acá y va a ser la misma, ¿ya? Ya, y por ejemplo, en el caso de la plaza de Marco hay más cosas que medir, porque no es un rectángulo esta figura geométrica. Esta figura geométrica sería, a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 lados, significaría que sería un octágono. En este caso, un hectágono regular, ¿ya? Octágono irregular, perdón, ¿ya? ¿Por qué irregular? Porque los lados son todos diferentes, ¿ya? Cuando es regular, todos sus lados son iguales. Ya, entonces, por ejemplo, aquí igual, pues el que hizo el libro contó los cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Porque se supone que el largo de cada cuadradito, como está aquí, es 1 metro. 1 metro de largo y 1 metro de ancho. ¿Ya? Para abajo tengo 1, 2, pues estar 2 metros. De aquí para acá serían 1, 2, 3. Por eso sale 3 metros. 1, 2. Por eso hay 2 metros. 2 metros, 2 metros, 3 metros y 2 metros. Entonces se van contando los cuadraditos. ¿Ya? Ya. Luego dice, calcula el perímetro P de cada figura. Recuerden que el P es la simbología de perímetro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la plaza de Marco, eh, la persona hizo lo siguiente, la persona del libro. Empezó a sumar cada lado. 8 más 2 más 3 más 2 más 2 más 2 más 3 más 2 y lo notó acá. ¿Ya? 8 más 2 más 3 más 2 más 2 más 2 más 3 más 2. ¿Ya? Veamos el cálculo de esta plaza primero, hacia abajo. Después explicamos las de Josefina. Ya, y fíjese después qué se hizo. La persona, para andar sumando, no andar sumando 8 más 2 más 3 más 2 más 2 así, de uno por uno, juntó los números. Por ejemplo, el 8, ahí está el 8, juntó todos los 3 que tiene. Tiene 1, 2, 3 y le colocó 3 más 3. Y después juntó
2 más 2 más 2, todos los dos acá. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 2. A ver, vamos a comprobar acá arribita. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ahora, ¿por qué lo juntas? Porque de esta forma, en teoría, es un poquito más rápido calcular la suma. ¿Por qué? Miren, ya, 8 son 8. ¿Cuánto es 3 más 3? Es lo mismo que 3 por 2, que son 6. ¿Y cuánto es 2 más 2 más 2 más 2 más 2? Es lo mismo que 2 por 5, porque tengo 5 veces el 2. ¿Ya? Y 2 por 5 son 10. Después se suman los tres números, 8 más 6 que son 14, y el 10 lo bajó, y 14 más 10 son 24. ¿Ya? Pero al fin y al cabo, el perímetro es simplemente sumar todo el contorno. Ustedes perfectamente pueden haber pasado de este paso aquí automáticamente el 24 sumando uno por uno. 8 más 2 que son 10, 10 más 3 que son 13, 13 más 2 que son 15, 15 más 2 son 17, 17 más 2 son 19, 19 más 3 son 22 y 22 más 2 son 24. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te está explicando el libro? Que hay muchas formas de calcular el perímetro. Juntar los números que se repiten o simplemente sumar todo de una vez. ¿Ya? Fíjense en el caso de la plaza de Josefina, tiene menos números. ¿Y por qué tiene menos números? Porque son menos los lados que hay que contar. ¿Ya? Son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 más 4 más 8 más 4. De aquí está. 8 más 4 más 8 más 4. ¿Ya? Después empezó a sumar. 8 más 4 te dio 12. Eso lo bajó. No lo quiso sumar al tiro. Después sumó 12 más 8 que te da 20. Y bajó el 4. Y después 20 más 4 que te da 24. ¿Ya? Entonces, ¿qué se concluyó finalmente? Que Marco y Josefina recorren 24 metros en una vuelta. O sea, ambos recorrieron 24 metros. Porque esa era la pregunta, ¿cuánto recorrían en la plaza, en el contorno? ¿Ya? Fíjese que plazas de diferentes formas pueden tener el mismo perímetro, ¿ya? No es necesario tener la misma figura para tener el mismo perímetro, ¿ya? Esa es otra cosita que va a ver más adelante. Ya, continuamos. Ya, luego tenemos lo siguiente, dice, puedes calcular el perímetro de una figura regular de dos maneras. Recuerden que las figuras regulares son aquellas figuras que tienen todos sus lados iguales. Ya, ¿cuáles son las dos maneras? Sumando las medidas de todos sus lados o multiplicando la medida de un lado por la cantidad de lados que tiene la figura. Ya, ¿qué significa eso? Aquí el libro se lo empieza a explicar. Ya, Diana quiere hacer un corral para su perro. Para ello hace dos dibujos distintos. ¿Ya? Entonces dibujó un corral en base a un cuadrado y dibujó otro corral en base a un triángulo. Y fíjense, las medidas son todas iguales. Significa que en este caso esta medida, el cuadrado, una figura regular. En este caso, este triángulo también es una figura regular porque todos sus lados son iguales. ¿Ya? Después dice, si quiere construir el corral de menor perímetro, ¿cuál de los dos dibujos le recomendaría? Ya. Ver después que dice, ya. Después dice, ¿cómo lo hago? Calcula el perímetro de cada corral y luego compáralo. Fíjense que acá le está calculando el perímetro en base no a la suma, sino que en base a la multiplicación. En vez de sumar 3 más 3 más 3 más 3, se multiplicó 4 por 3. ¿Por qué? Porque el 3 se está repitiendo 4 veces. ¿Y cuánto es 4 por 3? 12. ¿Ya? Y acá, en vez de sumar 5 más 5 más 5, ¿qué se hizo? Se multiplicó 3 por 5, que es 3 por 5 sería 15. ¿Ya? Entonces, cuando en el perímetro tengo una figura regular, puede ser un triángulo, un cuadrado, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono, ¿ya? Te conviene multiplicarlo para hacerlo más rápido. Pero pocas veces se va a hacer eso, ¿ya? Porque la normalidad es que no hay tantas figuras regulares, hay más figuras irregulares. Ya, pero respondiendo a la pregunta, después dice, el corral 2 tiene mayor perímetro que el corral 1, ¿ya? El 2, en este caso, que es 15 metros, es mayor a 12 metros, ¿cierto? Por lo tanto, a Diana le conviene construir el corral 1, ¿ya? Porque se supone que va a gastar menos material, va a costar 12 metros de material, en cambio acá va a gastar 15 metros, ¿ya? Después sale la pregunta, ¿de qué otra forma puede calcular el perímetro de esta figura? La otra forma, en vez de la multiplicación, es la normal, que es la suma. Ya, ojo, que el perímetro de la normalidad es sumar, siempre sumar. Ya, la multiplicación es un recurso ya cuando uno sabe multiplicar bien. Ya, luego empezamos a calcular perímetros. Dice, practico.
Calcula el perímetro de cada una de estas figuras. Ya, una acotación. Ustedes se dan cuenta de que aquí salen medidas, ¿ya? 4 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros. Esas medidas lo más probable es que no son reales, ¿ya? Por ejemplo, si tú colocas una regla de aquí para acá y mides, lo más probable es que aquí no hayan 4 centímetros, ¿ya? Fíjese que acá en la figura, acá hay 20 centímetros, aquí no puede haber 20 centímetros reales, ¿ya? Porque 20 centímetros es mucho más largo que todo lo que está acá. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque esta es la única forma de que nosotros calculemos perímetros con números más grandes, ¿ya? En matemáticas se utiliza mucho esto, que se llama el modelar cosas de la vida real, pero en un papel. Y este es el papel, en este caso el libro. ¿Ya? Ya, haciendo clarificación de esa acotación, comencemos. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer acá? Calcular el perímetro. ¿Y qué es lo que es el perímetro? La suma de todo el contorno. ¿Ya? Todo el contorno. Entonces empezamos a sumar. Vamos a hacerlo acá al ladito. Dice, perímetro serían 2 más 6 más 3 y más 4. Ahí está, 2 más 6 más 3 y más 4. El orden a utilizar en la suma da lo mismo. Yo puedo haber colocado 3 más 4 más 2 y más 6. O 3 más 2 más 6 y más 4. ¿Ya? Porque este no va a afectar el resultado final. Ahora yo les conviene siempre que ustedes sean ordenaditos. Por ejemplo, si yo empecé del 2, entonces 2 más 6 más 3 y más 4. ¿Ya? Ese es lo ideal. Ya, empezamos a sumar hacia abajito. El perímetro sería, en este caso, mira, lo que hice yo fue lo siguiente. 2 más 6 son 8 y 3 más 4 son 7. O perfectamente puedo haber sumado todo al tiro, pero lo estoy haciendo paso por paso, ¿ya? Y, y finalmente me dio que el perímetro sería 15, porque 8 más 7 son 15, ¿ya? Eso mismo tienen que hacer ustedes en la B, en la D y en la C. Ya, aquí tienen que sumar tres cosas. Acá hay que sumar uno, 2, 3, 4. Ojo con esto. Otra cosita más que estoy viendo acá. Aquí, todo este es el contorno, pero salen solamente dos medidas. Se supone que con esas dos medidas, tú vas a encontrar las medidas que no están acá. ¿Cuánto mide este lado? Este lado mide 13, ¿cierto? Porque es lo mismo que está acá. ¿Cuánto mide este lado de acá abajo? Ese lado mide 20 centímetros, porque es lo mismo que está arriba. Ya, entonces usted va a tener que sumar 13 más 20 más 13 más 20 y va a tener perímetro. Y acá, aquí ya están todas las medidas, ¿eh? Sí, están todas. 20, 27, este de aquí vale 15 por si acaso. Ahí está 15. Y este de aquí vale 7. Y este vale 7. Ya, háganlo. Ya, después en la 2 dice, calcula el perímetro de los siguientes cuadrados. Ya, como yo sé que un cuadrado es una figura regular, ¿qué significa eso? Que todos sus lados son iguales. Basta con tener la información de un solo lado para saber cuánto mide los otros lados. Entonces, por ejemplo, si en el cuadrado A, de acá, este lado mide 9, significa que el resto de los lados todos también miden 9. ¿Ya? Entonces yo lo anoto. Ese vale 9, acá vale 9 y aquí vale 9 centímetros. Y con eso yo ya puedo calcular su perímetro. ¿Ya? Sería 9 más 9 más 9 más 9. O lo mismo que decir 9 por 4. Porque el 9 se repitió 4 veces. ¿Ya? Y 9 por 4 serían 36, ¿cierto? Ya. Esto mismo tiene que ser acá. ¿Ya? Porque también es un cuadrado. Ya. Luego dice, utiliza una regla y mide los lados de las siguientes figuras. Calcula su perímetro. Ya, en este caso yo no puedo utilizar una regla con este video, ¿ya? Tampoco no tengo el cuaderno impreso para saber cuánto vale específicamente el lado de acá. Entonces usted va a tener que medir con una regla, ¿ya? Así que yo no lo puedo ayudar mucho en este caso, ¿ya? Y ustedes después colocan el perímetro. Lo mismo que con el cuadrado. Miden exactamente con una regla, ¿ya? Y colocan su perímetro. Ya, supongamos, ojo con esto, supongamos que en la regla aquí le sale, a ver, ¿cuánto podría medir esto? Voy a colocar un estimativo. A ver, ya. Supongamos que te mide 5,2 centímetros, ¿ya? ¿Qué significa 5,2 centímetros? Serían 5 centímetros con 2 milímetros, ¿ya? Y si pasara eso, ustedes le colocan simplemente 5 centímetros, ya lo aproximan a un centímetro más cercano, ¿ya?
al centímetro más cercano. Entonces vale 5, 5, 5, 5 y colocar el perímetro. Yo no sé si vale 5, estoy suponiendo solamente, ¿ya? Así que este queda en manos de ustedes. Después dice, utiliza una regla para dibujar cada cuadrado según la medida de su perímetro. ¿Ya? En este caso, la regla no es para medir, ¿ya? Es solamente para hacer la línea recta, ¿ya? Porque se supone que acá me dice que cada cuadradito vale 1 metro, o sea, 1 centímetro de largo y 1 centímetro de ancho. Ya, a ver, ¿qué hay que hacer acá? La idea es hacer un cuadrado que tenga perímetro 8 centímetros. Es decir, que la suma de todos sus lados del cuadrado sea 8 centímetros. No es que el lado sea 8 centímetros, ¿ya? Sino que la suma de todo su contorno sea 8. Por ejemplo, quizá, no voy a poner un ejemplo, voy a colocar un error, ¿ya? Supongamos que lo que yo hice fue lo siguiente, ¿ya? Este es un cuadrado, ¿cierto? Ya. Con una regla hice la línea recta acá y según la información que hay acá, este lado mide 3 centímetros, este mide 3 centímetros, este mide 3 centímetros, este mide 3 centímetros. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Todo vale 3 centímetros. Yo coloqué 2 nomás para no colocar tanto número. Ahora, ojo con lo que voy a decir ahora. Estos 3 centímetros en la realidad no son 3 centímetros, porque si tú mides con la regla, eso no va a ser 3 centímetros. Pero, eh, ¿cómo se le puede? Mediante el bosquejo, sí son 3 centímetros, porque aquí me está diciendo que cada cuadradito vale 1 centímetro. ¿Ya? En la realidad no son 3 centímetros, pero matemáticamente hablando sí lo son. ¿Ya? Para que se entienda un poco. Ya, ahora, este cuadrado que está aquí tiene como perímetro 8 centímetros. Empezamos a calcular. 3 más 3 más 3 más 3. ¿Cuánto 3 más 3 más 3 más 3? Serían 3 más 3 son 9, 9 más 3 más 3 son 6, 6 más 3 son 9 y 9 más 3 son 12 centímetros. ¿Ya? Entonces no me cumple con esto que el perímetro sea 8. Significa que este cuadrado que yo acabo de dibujar es incorrecto. ¿Ya? Entonces yo tengo que dibujar un cuadrado con las medidas de tal forma que me calce que todo el perímetro sea 8. En este caso no fue 8, en este caso el perímetro fue 12. Y por eso es que está incorrecto. Entonces, ustedes tienen que buscar cómo debería ser el cuadrado. ¿Ya? Está por ahí cerca del 3 centímetros por si acaso, ¿ya? De lado. Ya lo mismo tienen que hacer acá después. Ya, ahora comenzamos con los problemas. Dice la A. Matilde quiere decorar con lana el contorno de la figura. Si el lado de cada cuadrado mide 4 centímetros, ¿cuántos centímetros de lana necesita? Ya aquí hay una pequeña modificación a lo que hemos hecho anteriormente. Porque el lado de cada cuadradito ya no mide 1 centímetro, mide 4. Significa que, por ejemplo, el largo de acá serían 4 más 4 más 4 más 4. ¿Ya? 4 más 4 son 8, 8 más 4 son 12, 12 más 4 son 16. Significa que todo este lado mide 16 centímetros, entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso es que yo lo voy a explicar para que vean cómo se hace. Ya comenzamos, miren, como lo acabo de decir, este lado mide 16, significa que abajo igual mide 16, ¿ya? Ya, este mide 16, para abajo, ¿cuánto mide este lado? Mide 4, ¿cierto? ¿Ya? Y este lado de acá también mide 4. Y entonces uno lo va colocando ahí para que no se vaya olvidando. Ya, algunos se confunden y a veces no colocan un 4, colocan solamente un 4 en vez de los dos 4 que están acá. Ese 4 corresponde al lado de acá y este 4 corresponde al lado de acá. Ya, ya. De aquí para abajo, ¿cuánto mide? Si cada cuadradito mide 4, serían 4 más 4. ¿Y cuánto es 4 más 4? Sería 8, ¿cierto? Automáticamente, si este mide 8, el lado de acá igual mide 8. Entonces es bueno que lo coloquemos al tiro, ¿ya? Para que no nos vayamos componiendo. Ya seguimos. Aquí mide 4, abajo mide 4, ese ya está medido, aquí mide 4, al lado de acá mide 4, ese ya está medido, ese mide 4 y para arriba mide 4. Y ahí estamos listos, ahí están todos los lados. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo yo calculo el perímetro? ¿Cómo se calcula el perímetro? Sumando todos los lados. Ya, entonces lo voy a anotar acá. Perímetro es igual a 16 más 4 más 4 más 8 más 4 más 4 más 16 más 4 más 4 más 8 más 4 más 4. ¿Ya? Ya, en este caso, cuando las figuras geométricas tienen muchos lados, yo les sugiero que ustedes cuenten los lados y cuenten la cantidad de números que están sumando para que no se confundan, porque siempre al momento de sumar perímetros con muchos lados, siempre se te olvida un número. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. Significa que acá tiene que haber 12 números. Y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya, entonces como me calzó la cantidad de 12 números con los 12 lados acá, hay mucha probabilidad de que lo que yo estoy haciendo está correcto. ¿Ya? Hay mucha probabilidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que sumar. ¿Ya? Entonces yo, a ver, no me acuerdo de lo que hice ahora. A ver. Ya, ¿qué es lo que hice? Sumé, por ejemplo, como se repitieron los 16 dos veces, 16 más 16, como está acá, 16 más 16 son 32, ¿ya? Después sumé todos los 4. 4 más 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 4. ¿Cuántos 4 tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 4. Y 4 por 8 serían 32. ¿Te dan cuenta? Y por último, sumé los 8. 1 y tengo 2. Y 8 más 8 son 16. ¿Ya? Esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es que ustedes vayan sumando de uno por uno. ¿Ya? Igual se puede hacer, pero es más largo. ¿Ya? Y por último, tengo que sumar los tres números. ¿Ya? Los sumamos. Ya. Los sumamos y me da. Ahí está. 80 centímetros. ¿Por qué? Porque 32 más 32 son 64. 64 más 16, 64 más 10 son 74 y 74 más 6 son 80. Ahí está. ¿Ya? Entonces se dan cuenta de que el ejercicio era un poquito largo. ¿Ya? Y tenía un grado de complejidad más alto que los anteriores porque habría que calcular en base a que cada cuadradito valía 4 centímetros. ¿Ya? Pero la ciencia es la misma. Siempre hay que sumar el contorno en el perímetro. ¿Ya? Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos centímetros de lana necesita? Entonces la respuesta sería, Matilde necesita 80 centímetros de lana. ¿Ya? Ya, acá tienen que hacer algo parecido. ¿Ya? Calcular el perímetro del terreno. Ojo, que aquí en el caso de los cuadraditos, cada uno vale 10 metros. Por ejemplo, este lado mediría 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 10, 60 metros. 60 metros, 10 metros, 10 metros, 20 metros, y así, ¿ya? Ese tendría que ser para la primera pregunta. Después se dibuja en una cuadrícula una figura que tenga el mismo perímetro que el terreno, considerar que el lado de cada cuadrito mide 10 metros. Una vez que ustedes sepan el perímetro total de toda esta figura, por ejemplo, supongamos que mide 100, a ver, ya, supongamos que mide 200 de perímetro, 200 metros de perímetro. Entonces tenés que dibujar, puede ser un rectángulo que tenga 200 metros de perímetro, ¿ya? Esa es la idea. Ya, acá dice en la C, el perímetro de un rectángulo es 38 centímetros. Si el largo del rectángulo mide 12 centímetros, ¿cuánto mide su ancho? Ya, cada vez que usted tenga un problema, yo les sugiero que hagan un dibujito. ¿Ya? Un problema que no entiende, hagan el dibujito. Ya, tengo un rectángulo. ¿Ya? Dice el perímetro de un rectángulo es 38 centímetros. Me está diciendo que todo eso mide 38. ¿Ya? Después, si el largo del rectángulo mide 12 centímetros, ¿cuánto mide su ancho? Entonces, a mí me da la información del largo, pero a partir del largo encuentro el ancho, ¿ya? Entonces, el largo sería 12 centímetros, ¿ya? Entonces, por ende, abajo igual mide 2 centímetros. Pero la pregunta es, ¿cuánto mide el ancho? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿cuánto mide el ancho? ¿Cómo yo puedo calcular el ancho? ¿Ya? Eso se calcula en base a que yo sé cuánto vale el perímetro. Significa que 12 más el ancho más 12 más el ancho, todo tiene que ser 38 en total. ¿Ya?
Este es como el ejercicio que hay que hacer. 12 más 12 más dos números desconocidos que son iguales, tiene que ser igual a 38, porque el perímetro tiene que ser 38, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que el ancho mide 2, ¿ya? Vamos a suponer que mide 2, para comprobar si toda la suma de esto vale 38. ¿Cuánto es 12 más 12? 24. Más 2 son 24, 25, 26, y más 2, 27, 28. ¿Puede medir 2 centímetros? No, porque me dio 28 y me tiene que dar 38. Entonces usted tiene que empezar a simular cuánto puede medir al lado hasta que la suma de todo le dé 38. Y así van a responder a la pregunta, ¿ya? De cuánto mide el ancho. Ya, luego tenemos el siguiente problema. Un cuadrado y un rectángulo tienen el mismo perímetro. Si el lado del cuadrado mide 24 centímetros y el ancho del rectángulo mide 2 centímetros, ¿cuánto mide el largo del rectángulo? Ya, este es un problema un poco, no un poco, sino que bastante complejo. Entonces, cuando tenemos este tipo de problema, tenemos que tener todas las herramientas necesarias para poder resolverlo. Haciendo dibujo o empezando a hacer problemas de frase por frase. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con esto? Miren, dice un cuadrado y un rectángulo. Tengo un cuadrado y tengo un rectángulo. ¿Ya? Un cuadrado y un rectángulo tienen el mismo perímetro. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que todo el contorno es lo mismo. ¿Ya? Dejémoslo hasta ahí nomás. Después dice, si el lado del cuadrado mide 24 centímetros, ya, entonces lo colocamos al tiro. Si el lado del cuadrado mide 24 centímetros, significa que todo su contorno, o sea, todos sus lados miden 24. Vamos a colocar ahí igual 24. Ya, este vale 24 y 24. ¿Ya? Dejémoslo ahí nomás. Y después, y el ancho del rectángulo mide 12 centímetros, ¿ya? Este sería el ancho, porque este sería el largo, ¿ya? El ancho mide 12, y lo mismo pasa acá, mide 12 igual acá, ¿ya? ¿Cuánto mide el largo del rectángulo? O sea, me están preguntando nuevamente ese largo, ¿ya? ¿Cuánto mide esto? Ahora, ¿cómo yo puedo saber cuánto mide ese largo? Si yo sé que estos dos, tanto el cuadrado como el rectángulo, tienen el mismo perímetro, sabiendo el perímetro del cuadrado, puedo saber cuánto vale esto, ¿ya? Miren, ¿de qué forma? De la siguiente. ¿Ya? El perímetro del cuadrado sería 24 más 24 más 24 más 24, porque todo mide 24, ¿ya? Entonces, todo el perímetro del cuadrado sería en total 93 centímetros, ¿ya? ¿Qué significa eso? Como sale acá, un cuadrado y un rectángulo tienen el mismo perímetro, significa que el perímetro del rectángulo también es 96. Entonces, yo tengo que buscar dos números que sumado con 12 y 12 tiene que ser 96. Obviamente que todos los números es el mismo número, ¿ya? Mira, voy a suponer, supongamos que el largo del rectángulo es 30. ¿Cuánto es 30 más 30? Son 60. Y 60 más 12 y más 12 serían 60, 12 más 12 son 24 y 60 más 24 son 84. Entonces me dio 84 y todas las sumas tienen que ser 96. Significa que no mide 30 el largo, mide un poco más. Ya, y ahí usted, igual que acá arriba, tiene que ir probando hasta que la suma de todo esto tiene que ser 96. ¿Ya? Traten de hacerlo. Ese está súper complicado este problema. ¿Ya? Si no lo pueden hacer, no importa, pero la idea es que lo intenten. Después dice la E. Si el perímetro de un cuadrado es 36 centímetros, ¿cuál es la medida de cada uno de sus lados? Ya. Si el perímetro de un cuadrado es 36 centímetros, ¿cuál es la medida de cada uno de sus lados? Ya, vamos a simular nuevamente un cuadrado y supongamos que la medida del lado es 3. ¿Qué significa eso? Que el perímetro sería 3 más 3 más 3 y más 3. ¿Y cuánto es 3 más 3 más 3 más 3? Serían 3 por 4, que es 12. Entonces, ¿cumple con esta condición? ¿Y es que el perímetro sea 36? No. Entonces, la medida del lado no puede ser 3, tiene que ser más grande que 3. Y ustedes van probando hasta encontrar cuánto mide el lado de tal forma que su perímetro sea 36. ¿Ya? Ustedes lo van buscando igual. ¿Ya? Hasta poder encontrar el lado. Por ejemplo, supongamos que vale 4. 4 más 4 más 4 más 4 serían 16. Y tampoco me dio 36. Entonces tampoco la medida no puede ser 4.
¿ya? Ustedes van buscando hasta que la encuentren. Ya, la F dice, si los lados de una figura regular miden 8 metros cada uno y su perímetro es 40, ¿cuántos lados tiene la figura? Ya, entonces tenemos que buscar cuántos lados tiene la figura para que cumpla con estas dos condiciones. Ya, que cada lado mida 8 y que su perímetro sea 40. Ya, empecemos por la primera figura regular que sería un triángulo. ¿Ya? El triángulo, si tienes todo, si es una figura regular, tiene todos sus lados iguales. Y aquí dice que el lado mide 8, entonces le colocamos 8, 8 y 8. 8 más 8 más 8, ¿te da 40? No, ¿ya? Entonces, no es el triángulo la figura, ¿ya? Entonces, no, la figura no puede tener tres lados en este caso, ¿ya? Porque dice la pregunta, ¿cuántos lados tiene la figura? No puede tener tres lados. Vamos a la siguiente figura que sería cuatro lados, un cuadrado. Como es regular, todos sus lados valen 8 igual, porque esa es la condición, que mida 8. 8, 8, 8, 8. 8 más 8 más 8 más 8 sería 40. Serían 8 por 4, serían 32. Tampoco es. Entonces, ¿cuántos lados tiene la figura? Tampoco puede tener 4 lados. Vamos al siguiente figura geométrica que es la de 5 lados. Es decir, el pentágono. Ya, este pentágono, ojo, que no es un pentágono realmente regular, pero lo vamos a simular que sea regular. ¿Ya? Entonces vale 8, 8, 8, 8, 8. Y ahí 8 más 8 más 8 más 8 más 8 sería 8 por 5, serían 40. Ahí está, ¿ya? ¿Cuántos lados tiene la figura? Tiene que tener 5 lados. Ya ahí le colocan ustedes la respuesta, la figura tiene que tener 5 lados. Y por último dice, si la medida del lado de un cuadrado se duplica, ¿qué ocurre con su perímetro? ¿Ya? Tenemos un cuadrado, supongamos un cuadrado chiquitito. ¿Ya? Un cuadrado de lado 1. ¿Ya? ¿Qué ocurre con su perímetro del cuadrado cuando la medida del lado, que en este caso vale 1, se duplica? ¿Qué significa duplicar un número? Aumentar a su doble. ¿Ya? ¿Cuál es el doble de uno? 2, ¿cierto? Ya dupliqué su lado, vale 2. ¿Y qué pasa con los perímetros? A ver, el perímetro del cuadrado chiquitito sería 1 más 1 más 1 más 1, sería 4 centímetros. El perímetro del cuadrado duplicado sería 2 más 2 más 2 más 2, que sería 8 centímetros. Cuando el lado se duplica, ¿qué pasa con el perímetro? También se duplica. Entonces la respuesta sería el perímetro también se duplica. ¿Ya? Esos dos ahí lo coloqué para que ustedes lo tengan presente. Ya, ya. Una vez que terminen las tareas que hemos propuesto para este día, que es, en este caso fue un poquito más larga porque había mucha explicación, hacen la mini evaluación, ¿ya? Y ahí estaríamos listos. Recuerden que el día de hoy también nosotros vamos a tomar las tablas, ¿ya? Así que ojo, ojo con eso. Ya nos vemos, chao, chao.